Justicia incierta. Peter Eisner. 26 de marzo de 1998. Durante más de 2 años he estado conversando con 3 hombres muy diferentes. Uno es probablemente el juez federal más respetado del sur de Florida. El segundo, un diplomático con la conciencia culpable. Y estos 2 están vinculados por la historia del tercero, Manuel Noriega. Escribí sobre Noriega en un libro, America's Prisoner, publicado el año pasado. America's Prisoner era en realidad 2 libros. Las memorias de un hombre universalmente vilipendiado como asesino y narcotraficante, y una breve investigación mía, en la que concluí que hay dudas sustanciales sobre la culpabilidad y la justificación para traerlo de vuelta encadenado en los finales del 20 de diciembre de 1989, invasión estadounidense de Panamá. Las críticas fueron mixtas. Los críticos estaban de acuerdo con mis dudas sobre la condena por drogas de Noriega, pero la mayoría se preguntaba por qué me asociaría con una sordidez de clase mundial. Como jefe de la oficina de América Latina del diario Newsday de Nueva York, había informado de la caída de Noriega, de orgulloso líder militar a prisionero de guerra. El proceso que condujo a su juicio comenzó con más de 1 año de audiencias después de su llegada a Miami el 3 de enero de 1990, y estuve presente casi todos los días del juicio de 9 meses de Noriega en el antiguo juzgado federal del centro de la ciudad. Día tras día, un desfile de testigos, 26 de los cuales eran narcotraficantes condenados. Testificaron a cambio de acuerdos de culpabilidad que les permitieron salir de la cárcel y quedarse con parte de sus ganancias de la droga. Pero al final, el 9 de abril de 1992, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad en 8 de 10 cargos de conspiración de drogas. El panel había deliberado durante varios días y regresó 2 veces a la sala del tribunal para decirle al juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, William Hoveler, que estaba en un punto muerto. Llegaron a un veredicto de culpabilidad solo después de que algunos miembros se arrodillaran para orar por el único jurado que había estado esperando la absolución. El juez condenó a Noriega el 10 de julio de 1992 a 40 años de cárcel. Y luego comencé a escribir un libro. Entrevisté a Noriega al menos una vez al mes durante más de 2 años y hablé con él en largas entrevistas telefónicas desde su celda de aislamiento. 2 habitaciones de bloques de cemento con demasiado aire acondicionado cerca del anexo médico de la Institución Correccional Federal de South Dade. Jamás, jamás, jamás. Dijo cuando le pregunté si alguna vez había traficado con drogas u ordenado o participado en un asesinato. Soy inocente. Terminé el libro en 1996 y esperaba la edición y publicación final, pero todavía me preocupaba la sensación de que la historia no se había contado en su totalidad, que tenía más informes que hacer. Eso fue lo que me impulsó a llamar al juez Hoveler, por si acaso aceptaba hablar. Y así comenzó mi insólita conversación con el juez, un enérgico y franco intercambio en el que parecía indicar que tenía sus propias preocupaciones sobre la justicia en el caso de Noriega. Recordé que el juez me había visto sentado en su sala de audiencias durante esos meses. ¿Quién es el psiquiatra de barba que me mira todo el tiempo? Hoveler le había preguntado a uno de mis compañeros periodistas. Solo otro reportero de un periódico, dijo el amigo. Entonces, cuando su secretaria atendió mi llamada y preguntó, ¿te conoce? Le dije que yo era el que él pensaba que se parecía a Sigmund Freud. Para mi sorpresa, el juez no solo accedió a recibirme, sino que me invitó a su casa. No estoy seguro lo que puedo hacer por usted, dijo. Pero venga. Mientras conducía por una calle arbolada en Coral Gables, sentí que algo era diferente en Miami. Algo conmovedor. Había un escalofrío en el aire. Estaba temblando de frío. El juez Hoveler, vestido para el clima con un cardigan, me recibió en la puerta. Aunque estaba un poco encorvado, seguía siendo varios centímetros más alto que yo. Me di cuenta de que su casa era modesta. Sentí que estaba visitando la casa de un profesor universitario. En una estantería, en una esquina de su biblioteca del piso de arriba, estaban la mayoría de los libros de Noriega escritos hasta la fecha. Le dije que el mío estaba a punto de ser publicado. Es mi hobby coleccionarlos, dijo. Pero no he leído ninguno de ellos. No quería ser influenciado por ninguno de ellos. Quizás después de que el caso esté resuelto lo haga. Con las apelaciones de los tribunales inferiores de Noriega agotadas, el caso ha sido enviado a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que decidirá el próximo miércoles 1 de abril si escuchará los argumentos. Las probabilidades de una audiencia son escasas. El tribunal revisa solo alrededor de 70, y aproximadamente se hacen 6,000 peticiones cada año. Sin embargo, si se toma el caso, se espera que una cuestión clave sea si Estados Unidos tenía la autoridad para capturar a un jefe de Estado extranjero y llevarlo a juicio. Pero Estados Unidos y otros países lo reconocieron como un líder de facto del país.
Espero que al final podamos decir que se hizo justicia, me dijo el juez Koveler durante nuestra segunda reunión, esta vez en sus salas judiciales. Parecía que estaba insinuando que él mismo tenía dudas sobre si Noriega es culpable de los cargos. No tengo ningún comentario. Fue todo lo que dijo cuando le hice esa pregunta directamente. En esa segunda reunión, el juez me pidió mi opinión sobre el juicio. Hablé sin rodeos. El proceso había constituido en pruebas circunstanciales, dije. El gobierno había coaccionado a algunos testigos y ofrecido atractivos acuerdos de culpabilidad a otros. Había un juicio oculto detrás del juicio, argumentó. Y luego revisé la lista de testigos y discrepancias en su testimonio. Hablé durante mucho tiempo. El juez respondió en dos direcciones. Primero, dijo que no había abordado el asunto del veredicto. De ninguna manera había sido una conclusión inevitable que el jurado condenaría. Luego cambió el tema, y me recordó las acusaciones en los medios de comunicación de que Noriega había ordenado el asesinato del doctor Hugo Espadafora, su protegido convertido en opositor político. En 1993, un tribunal panameño declaró a Noriega culpable en ausencia del asesinato por decapitación de Espadafora 8 años antes. Incluso si lo que se dice es cierto, parecía sugerir el juez. Había otros cargos en su contra, incluido el asesinato. Pero, su señoría, dije, hay una duda si Noriega estuvo involucrado en ese asesinato. El juez expresó su escepticismo y me comprometí a investigar. Hablé con todas las fuentes que pude encontrar para obtener información sobre el asesinato de Espadafora, un médico pintoresco que había luchado en los movimientos guerrilleros marxistas como mercenario ideológico en Angola y Nicaragua. Espadafora rompió filas con los sandinistas en Nicaragua, después de que asumieron el poder en 1979. Luego se unió a otros exsandinistas desilusionados en la lucha contra ellos. Para 1985 estaba trabajando con contras nicaragüenses apoyados por Estados Unidos y con base en Costa Rica. Espadafora le debía su trabajo en el Ministerio de Salud de Panamá a Noriega, pero rompió los lazos con él cuando Panamá dejó de proporcionar su estipendio a su brigada mercenaria de la Contra. En el momento de su muerte, estaba trabajando con agentes estadounidenses cercanos al teniente coronel de la Infantería de Marina Oliver North, el hombre clave de la administración de Reagan, en las ayudas a la Contra. Espadafora se mostró franco en sus acusaciones de que Noriega era corrupto y estaba involucrado en el tráfico de drogas. Pero hubo acusaciones de que los Contras también estaban involucrados en el tráfico de drogas. El veredicto panameño por asesinato contra Noriega se produjo inmediatamente después de la absolución, por falta de pruebas, de 7 soldados acusados del asesinato de Espadafora. Su liberación provocó una serie de manifestaciones en Panamá. 8 semanas después, la misma evidencia que se consideró insuficiente para condenarlos se utilizó para probar la culpabilidad de Noriega. Gran parte de lo que se informó sobre el caso provino de columnas de chismes políticos escritos por un periodista panameño, Guillermo Sánchez Borbón, que más tarde colaboró con el escritor estadounidense Richard Koster en un libro de 1990 sobre Noriega. Estos dos afirmaron que fue Noriega quien ordenó el asesinato de Espadafora durante una llamada telefónica desde Francia durante un viaje de 2 semanas que también lo llevó a Inglaterra, Suiza y Estados Unidos. La llamada, dijeron, fue interceptada y grabada por la supersecreta Agencia de Seguridad Nacional y citaron al general diciendo: ¿Qué haces con un perro rabioso? ¿Le cortas la cabeza? Pero en entrevistas separadas conmigo, ninguno de los dos pudo identificar una fuente para la cita telefónica. Koster me maldijo por preguntar siquiera. Sánchez Borbón ofreció una respuesta más reflexiva. Es un libro político, no histórico, dijo. Tiene sus inexactitudes, sugirió el periodista estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer. Podría haber sido la fuente. Antes de contactar a Hersh, hice una ronda de llamadas a otras fuentes familiarizadas con el caso Espadafora. Entre ellos se encontraba el entonces embajador de Estados Unidos en Panamá, Everett Briggs, Donald Winters, el jefe de la estación de la CIA en Panamá en ese momento, y el coronel Al Cornell, el agregado militar estadounidense, ahora retirado estacionado en Panamá durante los años de Noriega. Cada uno de ellos había leído las columnas de Sánchez Borbón solo como chismes impulsados políticamente. Todos dijeron que no habían visto pruebas de que Noriega hubiera ordenado o fuera responsable del asesinato de Espadafora. Cornell, de hecho, dijo que había realizado su propia investigación del asesinato.
Si bien me dijo que pensaba que el ejército de Noriega tenía elementos corruptos, agregó que el país era en realidad uno de los más progresistas en términos de programas sociales y un modelo para América Latina. Ninguno de ellos había escuchado ni visto una cinta que interceptara la supuesta conversación telefónica de Noriega. Les pregunté a cada uno si hubiera estado en el bucle si hubiera habido tal cinta. Por supuesto, fue la respuesta. Así que me puse en contacto con Seymour Hersh, el renombrado periodista de investigación que informó por primera vez sobre la masacre de My Lai en Vietnam, para el New York Times. «Nunca oí hablar de Sánchez Borbón. ¿Y quién coño eres tú?», Hersh dijo cuando lo llamé. Me habían informado de la manera atractiva de hablar de Hersh. Fue más amigable en una llamada posterior y dijo que nunca había informado sobre la intercepción en cuestión. Luego sugirió que hablara con un diplomático panameño bien ubicado que había sido la fuente original del influyente informe de junio de 1986 de Hersh sobre la corrupción en el régimen de Noriega. Lo llamaré Armando. Nos reunimos por primera vez en Washington en 1989 mientras cubría un debate en la Organización de Estados Unidos sobre si debería adoptar sanciones económicas contra Panamá, con base en la negación de Noriega del 7 de mayo de 1989, los resultados de las elecciones nacionales después de que pareciera que su propio candidato no lo haría ganar. Armando era una fuente amigable que disfrutaba de las bromas con los reporteros y era conocido por brindar información privilegiada objetiva. A principios del año pasado localicé a Armando nuevamente en Washington y accedió a hablar sin reglas básicas, aunque luego me pidió que no lo nombrara por temor a que el general encarcelado tomara represalias de alguna manera. Fue Armando inteligente, cortés, muy conocido en los círculos diplomáticos y políticos de Washington, quien dio la vuelta a todo lo que había aprendido sobre el caso Noriega. «No tengo ninguna evidencia independiente sobre Noriega», dijo. «No creo que estuviera traficando con drogas. No sé si mató a Spadafora. Dudo mucho que la Agencia de Seguridad Nacional lo hubiera estado monitoreando, o incluso tuviera la capacidad de hacerlo. No importaba en ese momento. Todo fue una maquinación, una manipulación del sistema». En un día helado en Washington, nos reunimos para almorzar. Varias semanas después de haber estado por primera vez en la casa del juez Hoveler, caminamos contra el viento por una avenida del centro y llegamos a una elegante parrilla italiana. Después de los preliminares, negó con la cabeza y habló directamente al grano. «Hubo una conspiración para atrapar a Noriega. No una conspiración estadounidense, sino una conspiración panameña. Y yo fui parte de ella», dijo. «Me sorprende que nadie me haya encontrado antes. Tú eres el primero». Armando nunca me explicó después por qué estaba dispuesto a hablar conmigo ese día y contarme su papel en la caída de Noriega. Creo que sintió una mezcla de orgullo y culpa. Armando explicó la conspiración panameña que dijo que comenzó en el invierno de 1985-86 y fue orquestada por miembros de la oligarquía del país. Durante la mayor parte de la historia de Panamá, desde su independencia en 1903 hasta un golpe militar de 1968, liderado por el mentor de Noriega, el general Omar Torrijos. La clase alta y rica, mayoritariamente blanca del país, conocida como los rabiblancos, controlaba la política y las finanzas. Las 20 familias, como se las conocía, eran dueñas de todo lo que el gobierno no tenía, incluidos los barcos, las principales industrias, las plantaciones, el sector turístico y los medios impresos y de radiodifusión. Después del golpe militar de 1968, las familias ricas perdieron su influencia política, aunque no fue su control sobre la economía. A finales de los 60, habían comenzado a cultivar lazos dentro del partido de Torrijos y a reinsertarse en el panorama político. Torrijos murió en 1981, preparando el escenario para 3 años de inestabilidad antes de las elecciones de 1984. Para entonces, las todopoderosas fuerzas de defensa de Panamá, encabezadas por Noriega, respaldaban a Nicolás Ardito Barletta, un ex vicepresidente del Banco Mundial que tenía estrechos vínculos con los Estados Unidos. Su oponente era Arnulfo Arias, un expresidente en 2 ocasiones, además de simpatizante de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En unas elecciones ampliamente descritas como fraudulentas, Barletta fue declarado como ganador. La administración Reagan no expresó ninguna queja. El expresidente Jimmy Carter, quien criticaría a Noriega por corrupción electoral en 1989, asistió a la toma de posesión de Barletta. Pero Barletta perdió el apoyo popular cuando anunció severas subidas de impuestos que resultaron en disturbios en todo Panamá. En septiembre de 1985, Spadafora fue asesinado y Barletta quedó atrapado entre los cargos de la familia Spadafora de que Noriega había planeado el asesinato y el deseo de salvar su presidencia sin avergonzar a los militares. Falló en ambos aspectos. Mientras tanto, Noriega,
todavía de gira por Europa, enfrentó sus propios problemas en este momento crucial. El coronel Roberto Díaz Herrera, su segundo al mando, estaba utilizando la ausencia de Noriega para fomentar un motín en su contra. El general regresó a Panamá y rápidamente destituyó a Barletta de su cargo, a pesar de las amenazas de los funcionarios estadounidenses sobre las consecuencias. El presidente se exilió. Lo mismo hizo Díaz Herrera, por su papel en la conspiración del motín. Matar, dijo el jefe de la estación de la CIA, Donald Winters. No era el modo de las fuerzas de defensa de Panamá. No les gustaba la violencia. El siguiente en la fila para la presidencia fue el vicepresidente Eric Ardito del Valle, un industrial inmensamente rico. Durante más de un año del Valle apoyó a Noriega, pero los rabiblancos apelaron a la tradicional lealtad del nuevo presidente hacia ellos. Del Valle tuvo presiones familiares para volverse contra Noriega. Su hija estaba casada con el hijo de Gabriel Lewis Galindo, embajador de Panamá en Estados Unidos. Para entonces, me dijo Armando, Lewis se había sumado a la conspiración contra Noriega. Lewis se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores de Panamá después de la invasión estadounidense. Murió en 1996. La presión sobre Del Valle para romper con Noriega aumentó después del anuncio del 4 de febrero de 1988 de una acusación formal de 10 cargos por conspiración de drogas en Miami contra el general. 2 semanas después, Del Valle se reunió con Elliot Abrams, entonces subsecretario del Estado de los Estados Unidos para Asuntos Interamericanos. El 25 de febrero, Del Valle intentó derrocar a Noriega en una transmisión televisada a nivel nacional. En cambio, el propio presidente se vio obligado a exiliarse en Miami. En el contexto de estos años, Armando trabajaba como diplomático en Washington. Su estatus oficial le impidió actuar como cabildero extranjero, y mucho menos trabajar abiertamente contra Noriega en Estados Unidos. Pero estuvo activo detrás de escena. Su principal oportunidad llegó 3 meses después del asesinato de Spadafora, cuando Winston Spadafora, el hermano del difunto, viajó a Washington para presionar al Congreso a favor de la destitución de Noriega. Acusó a Noriega de haber ordenado el asesinato. Usó las columnas de Sánchez Borbón como su fuente, pero Winston no hablaba inglés y no conocía Washington. Un amigo en común le pidió ayuda a Armando. Armando dice que acompañó a Winston en las visitas a las oficinas de los senadores Jesse Helms y John Kerry, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. El ultraconservador Helms se opuso durante mucho tiempo a los tratados del Canal de Panamá de 1978, negociados por Torrijos y Jimmy Carter, que le dieron a Panamá el control del Canal de Panamá en el año 2000. Helms habría hecho cualquier cosa para descarrilar el tratado y el ejército panameño, ya sea que Noriega o cualquier otro estuviera a cargo, dijo Armando. Fue un miembro del personal de la oficina de Helms, dijo Armando, quien filtró a Winston y a él un informe de inteligencia en bruto, información recopilada de agentes e informes de noticias, pero no confirmada, que enumeraba las acusaciones de corrupción y tráfico de drogas contra Noriega. La verdad de los cargos no era importante, recordó Armando. Él sabía que eran municiones. Algunas semanas después, me contó Armando, asistió a un cóctel dentro del Beltway. También estuvo presente un amigo suyo, Roberto Eisenman, entonces editor del diario La Prensa de la ciudad de Panamá. Bajo el gobierno del general, las oficinas del periódico habían sido atacadas por matones y ocasionalmente se bloqueaba la publicación. Eisenman, temiendo por su vida, huyó 2 veces al exilio voluntario. Antitorrijos, antimilitar y virulentamente antinoriega, todavía dirigía la prensa, pero estaba entrando y saliendo de Panamá y Miami, donde por un tiempo fue ejecutivo del Dadeland Bank. En una fiesta, Eisenman presentó a Armando a Seymour Hersh. El periodista recuerda, de hecho, así como su renuencia al escribir sobre Noriega, un dictador poco conocido en un país pacífico. Estaba más interesado en las opiniones de primera línea de la CIA en la Unión Soviética y Oriente Medio, pero Armando insistió y le dijo a Hersh que tenía un informe de inteligencia que relacionaba a Noriega con la corrupción y el narcotráfico. Hersh revisó la historia y escribió un artículo para el New York Times, diciendo que Noriega estaba ampliamente involucrado en lavado de dinero ilícito y actividades relacionadas con las drogas, y ha proporcionado armas a los grupos guerrilleros latinoamericanos. Se ha relacionado con el asesinato del oponente político Hugo Spadafora y ha estado proporcionando información de inteligencia simultáneamente a Cuba y Estados Unidos. Pero los editores de Hersh en el periódico se asentaron en la noticia. Nadie, al parecer, estaba interesado en Noriega. Sin inmutarse, Armando decidió que se publicaría una historia anti-Noriega a tiempo para la llegada del general el 11 de junio de 1986 a Washington, donde estaba programado para anunciar el discurso de apertura del curso de capacitación de la Junta Interamericana de Defensa del Ejército para Militares Latinoamericanos.
A Armando se le ocurrió un viejo truco. Decidió engañar al New York Times para que pensara que estaba a punto de ser descubierto en exclusiva. Decidí llevar la historia a CBS, dijo durante el almuerzo. Advirtió a su contacto de CBS que actuara rápido porque el New York Times estaba listo para seguir con la historia. ¿Les gustó?, dijo. Luego volví al New York Times y dije que no estaba seguro de cómo, pero que estaban a punto de ser descubiertos por CBS en su historia. Ambos terminaron usándolo de inmediato, justo cuando Noriega llegó a Washington. La historia se publicó el 12 de junio de 1986 en la portada del Times. Hablé con Hersh casi 10 años después. Defiende su historia y dice que los documentos confidenciales respaldaban la información de Armando. El periodista John Dings, en su libro Our Man in Panama, intentó sin éxito, bajo la Ley de Libertad de Información, localizar los informes de la Agencia de Inteligencia de Defensa y la Agencia Central de Inteligencia citados por Hersh en su historia. La DIA respondió que no se pudo encontrar tal documento como se describe en el artículo de Hersh, escribió Dings. La CIA proporcionó solo 3 oraciones, que decían en parte, sin fuente, que el general Noriega ha participado durante mucho tiempo en el contrabando de drogas en Panamá. Armando, por su parte, no se detuvo con la primera historia. Usó el artículo de Hersh para impresionar al Congreso y a la administración Reagan. Continuó reuniendo información selectiva, utilizando recortes de periódicos de la prensa, otros periódicos y testimonios de opositores a Noriega que se habían unido a su causa. Quizás el jugador más significativo de la operación anti-Noriega fue José Blandón, quien se desempeñó como cónsul de Panamá en Nueva York hasta 1987, cuando Noriega lo despidió después de que accedió a testificar en una audiencia del gran jurado en Miami que eventualmente conduciría a la droga de Miami. Fue el testimonio de Blandón el que finalmente inclinó la balanza con la administración Reagan sobre el tema de los supuestos tratos de drogas de Noriega. Su testimonio ante el gran jurado fue seguido por una comparecencia en las audiencias del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado sobre terrorismo, narcotráficos y comunicaciones internacionales, cuyo presidente era el senador John Kerry. Allí Blandón presentó una foto suya con Noriega y Fidel Castro como prueba de que él había acompañado a Noriega a La Habana. Blandón dijo que el propósito de esa visita de 1984 era pedirle a Castro que mediara en una disputa entre Noriega y traficantes colombianos. Blandón afirmó que Noriega había recibido $5 millones del cartel de Medellín por permitirles construir un laboratorio del procesamiento de cocaína en la selva del Darién, justo por el lado panameño de la frontera con Colombia. Las tropas de Noriega descubrieron el laboratorio y forzaron su cierre. Blandón dijo que Noriega le pidió a Castro que negociara la liberación de 23 miembros del personal del laboratorio para facilitar la devolución de los $5 millones y entregar una disculpa al cartel. Pero la versión de Blandón fue desacreditada por los investigadores. La fotografía con Castro fue tomada en un evento diferente, puramente ceremonial. El agente de la DEA a cargo de las operaciones en Panamá, James Bramble, les dijo a sus colegas que no tenían ninguna razón para creer que Noriega sabía siquiera sobre la construcción del laboratorio. Investigaciones posteriores demostraron que otro miembro del ejército panameño, el coronel Julián Melo, había recibido el soborno y que, como resultado, el alto mando de Noriega había expulsado a Melo del ejército. No obstante, el equipo de la fiscalía llevó a Melo a Miami durante el juicio de Noriega y trató de presionarlo para que testificara sobre la versión de Blandón de la historia. Él se negó. Hasta que Blandón comenzó a hablar, el Departamento de Justicia no tenía testigos, solo rumores no confirmados sobre Noriega y el narcotráfico. Antes de Blandón, había preguntado a las personas con acceso, ¿creía que Noriega estaba involucrado con el tráfico de drogas? Ninguna de las personas habría dicho que sí, dijo Elliot Abrams, en una entrevista telefónica poco después de mi almuerzo con Armando Abrams, quien se declaró culpable en 1991 de mentirle al Congreso sobre la financiación ilegal de los contras nicaragüenses. Dijo que no recordaba los cargos específicos contra Noriega, pero se mantuvo firme sobre la importancia de Blandón en el caso. Creo que la diferencia fue Blandón, dijo. Él se adelantó. Pero Abrams no recordó que Blandón había sido desacreditado tanto por la fiscalía como por los equipos de defensa durante el juicio de Noriega. Originalmente un testigo de cargo, Blandón causó furor cuando filtró copias de cintas de audio que dijo que el fiscal principal, Michael Pat Sullivan, le había dado para traducir. Estas cintas consistieron en conversaciones telefónicas grabadas entre Noriega y sus abogados en las que discutieron estrategias de defensa. Blandón copió subrepticiamente las cintas, que luego hizo circular indiscretamente dentro del gobierno panameño y entregó a un reportero de CNN. CNN transmitió las cintas, a pesar de una orden de silencio del juez Hovelier.
En los días que siguieron, la Fiscalía de los Estados Unidos amenazó con acusar a Blandón por robar las cintas, y el excónsul trató de protegerse ofreciéndole a proporcionar información a los abogados de Noriega sobre la mala conducta de la Fiscalía. Pero Armando sabía exactamente qué papel desempeñaba Blandón. Él también era un miembro de la conspiración. Se reunía tan a menudo como podía con los enemigos de Noriega o hablaba con ellos por teléfono. «No sé si los cargos por drogas eran ciertos o no», dijo Armando durante el almuerzo, refiriéndose al testigo original de Blandón ante el gran jurado de Miami. «Pero fue bastante efectivo». Para entonces, Armando y yo estábamos terminando nuestro almuerzo. Pagamos la cuenta, nos pusimos los abrigos y bufandas y regresamos al viento invernal. Le pregunté a Armando si le preocupaba la ética de fabricar un caso basado en insinuaciones. ¿Tiene alguna información sobre si Noriega realmente hizo estas cosas? No, en absoluto, respondió Armando. Pero ese no era el punto. Pensé que servía para un bien superior sacarlo de la forma que pudiéramos. No era un santo. Era malo para Panamá. De pie de espaldas al viento mientras esperábamos una señal del tráfico, se detuvo un momento. Lo que todavía me atrapa es que pude hacer esto. Un individuo de un pequeño país puede influir, cambiar, realmente controlar la política de una nación más grande de la historia, dijo. Es un pensamiento aleccionador y aterrador. Le pregunté si se sentía culpable por ayudar a provocar una invasión. Bueno, mira, respondió. Pusimos la cosa en movimiento y tal vez se salió un poco de control. Pero nunca tuvimos la intención de que invadieran Panamá. Nunca quisimos eso. Fue algo terrible. Y aunque es posible que no estés de acuerdo con esto, continuó, me sorprendió lo absolutamente fácil que es manipular los medios de comunicación. Era tan simple, tan elemental. No se reflejaba bien en tu oficio. Te pueden decir que fueron mentiras, pero no fue eso. Fue la voluntad de su parte de creer. Era conveniente no cuestionar. Durante el tiempo que duró del lado de la fiscalía, Blandón fue un testigo influyente. Su pérdida obligó a los fiscales a buscar en otra parte para reforzar su caso, y algunos de los personajes que aparecieron eran realmente desagradables. Por ejemplo, una historia importante que escribí para Newsday en ese momento involucraba un acuerdo con Carlos Leder Rivas, el traficante de cocaína colombiano más prominente jamás encarcelado en los Estados Unidos. A cambio de su testimonio contra Noriega, se le permitió trasladarse de la prisión de máxima seguridad de Marion, en Illinois, a una cárcel de menor seguridad con una nueva identidad. También se le dio la esperanza de cambiar su sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. Otras cuestiones también habían comenzado a surgir en las noticias sobre el juicio, aunque el juez Hoveler se negó a permitir su introducción en el proceso. Primero llegaron nuevos detalles sobre el alcance total de la propia cooperación de Noriega con la administración del control de drogas en su lucha contra los carteles colombianos. Finalmente, y mucho más siniestro, vinieron filtraciones sobre conexiones entre narcotraficantes. Los mismos testigos recibieron sentencias suspendidas y reducidas a cambio del testimonio en su contra, y su trabajo transportando suministros a las contras nicaragüenses respaldados por Estados Unidos. Uno de esos pilotos panameños, Floyd Carlton Cáceres, que ahora vive en algún lugar de los Estados Unidos bajo el Programa Federal de Protección de Testigos, había sido el eje de la acusación original de Miami contra Noriega. Pero en el juicio, Carlton titubeó ante el interrogatorio. Primero afirmó que Noriega había aceptar $100,000 por permitirle transportar 4 cargas de cocaína desde Colombia a Panamá. Pero bajo el ataque del abogado de Noriega admitió que no había recibido protección, que nunca le había dicho a Noriega sobre los envíos y que, de hecho, los soldados panameños lo habían arrestado en su último vuelo. Mientras tanto, las contradicciones de Carlton habían sido reveladas en Washington, en las audiencias del subcomité del Senado de Kerry. Pero los detalles, incluida la amistad de Carlton con Spadafora y su trabajo como piloto en una aerolínea de suministros de contras con sede en Miami, DIAXA, que había recibido 2 contratos del Departamento de Estado por un total de $41,130 para llevar ayuda a las contras, fueron considerados inadmisibles por Hoveler. La política, dijo, no era relevante en una acusación por drogas. Cuando el abogado de Noriega golpeó a Carlton con una serie de preguntas sobre sus actividades de vuelo con armas y le preguntó si Oliver North estaba involucrado. El juez sostuvo objeciones de la fiscalía. Hoveler se puso irritable cuando insistió el abogado defensor principal, Frank Rubino. Simplemente manténgase alejado de eso, espetó el juez. Y luego hubo acusaciones que surgieron solo después del juicio, de que el gobierno de Estados Unidos había hecho tratos con los mismos carteles colombianos que había jurado destruir públicamente. Uno de los asociados de Carlton era un exdiplomático y empresario panameño llamado Ricardo Bilonic, que operaba en Air,
un concesionario de aviones privados con sede en el aeropuerto Paitilla de la ciudad de Panamá. Bilonic admitió como parte de un acuerdo de culpabilidad que sus aviones transportaban drogas a través de Panamá a Estados Unidos. Lo que hizo que el testimonio de Bilonic fuera tan perjudicial para Noriega fue que, a diferencia de los otros traficantes de drogas, no estaba en la cárcel. Se entregó para ser procesado, diciendo en ese momento que quería aclarar su conciencia culpable. No fue hasta 2 años después de la condena de Noriega que apareció una carta escrita a los fiscales de Miami por un abogado del cartel de Cali. La carta detallaba un acuerdo entre la Fiscalía Federal y el cartel por el cual Bilonic sería ofrecido como testigo dinamita contra Noriega, quien enfrentaba cargos de conspiración con miembros del cartel rival de Medellín, a cambio de un acuerdo con la Fiscalía. El caso del líder del cartel de Cali, Luis Santa Cruz, Lucho Echevarrí, capturado en Miami en otro caso de drogas. Por la parte de Bilonic, en lograr un acuerdo de indulgencia, el cartel también le pagó $125 millones, una oferta que probablemente no podía rechazar. El cartel tenía una sola condición, escribió el abogado de Echeverry, Joel Rosenthal, en la carta de los fiscales de Miami. No puedo enfatizarle lo crítico que es para este acuerdo que el rol y la identidad de mi cliente se mantengan en secreto. La apariencia será que usted ha hecho un trato con el cartel de Cali para asegurar la cooperación y el testimonio específico de un testigo contra el cartel de Medellín. Y así se desarrolló lentamente una parte de un patrón del juicio fuera del juicio. Incluso mis fuentes oficiales, entre ellas personal de la DEA, comenzaron a decirme que algo andaba mal con la acusación de Noriega. En un seminario de periodismo, menos de un año después de la invasión estadounidense de Panamá, conocí al general Fred Warner, jefe retirado del Comando Sur de los Estados Unidos con sede en Panamá. Le pregunté por qué Estados Unidos había lanzado su invasión. Dijo que el presidente Bush necesitaba la invasión para aumentar los índices de aprobación, especialmente después de haber sido tan completamente ineficaz al tratar con Noriega. La administración no había logrado forzar la destitución del general. Noriega abandonó las negociaciones con el Departamento de Estado para salir del país. Había superado la inversión de $10 millones de los estadounidenses en candidatos de la oposición para las elecciones presidenciales panameñas de 1989 al ignorar los resultados de la votación. Finalmente, había escapado por poco de un intento de golpe de Estado en octubre de 1989, cuando el general Colin Powell, en su primer día como presidente del Estado Mayor Conjunto, se negó a prometer apoyo a los golpistas. Noriega siguió burlándose de Bush. Fue político, el factor debilucho, dijo Warner, quien renunció al ejército en septiembre de 1989, en lugar de liderar la invasión 4 meses después. Donald Winters, el jefe de la estación de la CIA en Panamá durante el mandato de Noriega, me dijo en una entrevista la semana pasada que la administración Bush había rechazado su propuesta para evitar una invasión y usar su relación personal para negociar con el líder panameño. Me preguntaron, los superiores de la CIA, cuando estaba en Londres si estaría disponible para ir a Panamá y hacer un último esfuerzo para convencerlo de que se exiliara. Dijo Winters. Pero luego, dijo, estalló una disputa entre agencias y el Departamento de Estado decidió enviar a su propio negociador. Si me hubiera ido, te sientas toda la noche con él y sigues hablando y pones las cartas sobre la mesa y le dices que se acabó el juego. Creo que podríamos haber tenido una oportunidad, dijo Winter. Desde mi primera visita con el juez Hoveler, he hablado con al menos 4 docenas de fuentes más, tanto en Panamá como en Estados Unidos. Entre ellos se encuentran exfuncionarios de la DEA, agentes de la CIA, oficiales militares de Estados Unidos, un funcionario de la Agencia de Inteligencia de Defensa, incluso un miembro del Mossad que monitoreaba las operaciones de la Agencia de Espionaje israelí en Panamá. No creemos que Noriega haya hecho nada de este tráfico de drogas, dijo la fuente israelí. Volví a ver al juez Hoveler en su despacho el mes pasado para contarle los resultados de mis investigaciones. Dijo que había comprado mi libro y lo había dejado en el estante con los demás. Todavía no había leído ninguno de ellos. Le hablé de mis conversaciones con Armando y su discusión sobre la conspiración con Blandón. Blandón, respondió el juez. Recordó el caso de las cintas sustraídas y su inédita decisión de utilizar la contención previa judicial, es decir, impedir la publicación de noticias por motivos legales. Es irónico, porque el expediente mostrará que estoy muy interesado en la primera enmienda, dijo Hoveler. Creo que mi fallo en este caso se considerará por motivos limitados y con suerte no se utilizará como precedente. Le dije al juez que estaba obteniendo cada vez menos apoyo a la condena de Noriega y abordé el tema de la jurisprudencia inglesa y las condenas inseguras, un argumento utilizado para liberar a algunos de los condenados por ser terroristas del ejército republicano irlandés.
En apelación, los tribunales ingleses han fallado a favor de terroristas condenados debido a la duda generalizada de que un veredicto de culpabilidad fuera exacto. Creo que tal vez te estás convirtiendo en un defensor, me dijo Hoveler, rascando el caso. Tal vez para ver qué es lo que no está allí. El jurado vio un caso muy fuerte presentado por el gobierno, agregó, y tuvieron que lidiar con lo que tuvieron que enfrentar. Creo que el abogado defensor, Robino, hizo un buen trabajo. No estoy seguro de que alguien pudiera haber ganado ese caso. Su propio papel, explicó, había sido el de árbitro y no incluía la toma de decisiones sobre cuestiones políticas. Había habido una acusación, dijo, y su trabajo era asegurarse de que la acusación se presentase de manera justa al jurado. En sus fallos previos al juicio, Hoveler había señalado y continuaba argumentando que los matices políticos no eximían a Noriega de enfrentar cargos criminales de conspiración de drogas. No me interesaban los aspectos políticos del caso, me dijo. Sin embargo, sigue sintiendo una intensa curiosidad por el resultado de una posible audiencia en la Corte Suprema, en la que la cuestión de la jurisdicción, si Estados Unidos tenía el derecho de juzgar a Noriega en primer lugar, debería cobrar importancia. Creo que la jurisdicción será la cuestión más importante si el tribunal decide escuchar el caso, dijo Hoveler. Ya sea que la Corte Suprema escuche el caso o no, agregó el juez, hay una vía más abierta para Noriega. Según las pausas federales de sentencia, sus abogados pueden solicitar una reducción de la sentencia. El juez no dio ninguna indicación sobre cómo podría pronunciarse sobre la reducción de la sentencia de Noriega. Después de que todo eso suceda, dijo el juez, creo que quizás tú y yo deberíamos sentarnos de nuevo y hablar un poco más. Con eso, el juez tenía una pregunta final. ¿Cómo está Noriega, por cierto? Preguntó. Se enfrenta a su tiempo como un soldado. Le respondí. Habían pasado 4 meses desde la última vez que vi a Noriega. Luego, de la nada, me llamó la semana pasada para decirme que un productor del History Channel de la televisión por cable había pedido una entrevista. Noriega estaba preocupado porque el productor estaba trabajando con Richard Koster, el escritor cuya versión de los hechos en el caso Spadafora influyó en la construcción de un caso en su contra. Versión que luego fue desacreditada. El productor también habló con otros opositores, incluido Guillermo Endara, quien juró como presidente en una base militar estadounidense después de la invasión. Quiero que escuchen desde un punto de vista independiente, como el tuyo, dijo el general. No estás a favor de Noriega. Has hecho tu propia investigación sin mí y has llegado a tus propias conclusiones. Eso es todo lo que pido. No estaba convencido de que un informe de History Channel narrado por Charlton Heston, nada menos, haría mucho para cambiar la sabiduría recibida, que Noriega era el diablo, y que el diablo había recibido lo que le correspondía. Para mí, habían demasiadas preguntas sin respuestas sobre el juicio y sobre los motivos y acciones de Estados Unidos. Aunque algunas cosas estaban claras. Estados Unidos gastó cientos de millones de dólares en la invasión de Panamá de 1989. 26 estadounidenses y nadie sabe cuántos panameños murieron. Las estimaciones de muertos panameños van desde 246, según cifras estadounidenses, hasta informes de derechos humanos de más de 2.000. La cifra publicada más recientemente en Panamá es de 500. Aún así, la historia de Noriega no desaparece. Un productor de televisión de Los Ángeles me contactó recientemente y me dijo que planea iniciar un bombardeo publicitario para reabrir el caso del general. Ha habido propuestas de películas y obras de teatro y ahora el autor y activista contra la guerra de Vietnam, David Harris, está escribiendo su propio libro sobre los eventos que llevaron a la invasión. Había preguntas que quería hacerle a Noriega. Pensé en preguntarle si estaría de acuerdo en proteger a Armando para que pudieran sentarse a hablar. No lo hice. Y quería pedirle al juez que se reuniera con ambos algún día, para ver si las palabras tenían más sentido de esa manera. No lo hice. Un general depuesto, un juez y un diplomático, todos recitando una versión de la verdad. Puedo verlos juntos. Hoveler reflexionando sobre palabras que se ha entrenado a sí mismo para no hacer. Armando atesorando la presunción de una victoria en relativo anonimato y preguntándose hasta qué punto ayudó a impulsar la invasión estadounidense. Y Noriega, aparentemente impotente de hacer algo en su propia defensa.